Creo que el presidente Trump. Our country will be hit with a 5% tariff on everything. Ordered deported from our country to threaten peaceful citizens. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarles, mi nombre es Omar Cepeda Castro y es un placer estar en una nueva emisión de El Ataque de Trump. Hoy platicaremos de un tema muy relevante, muy importante, sobre los refugiados. Y es que históricamente México ha sido un país de tránsito para millones de migrantes. Su posición geográfica es paso natural para quienes migran no solo desde nuestro territorio, sino desde países de Centroamérica. En los últimos años, el flujo migratorio ha experimentado un notable cambio. En gran parte de los migrantes centroamericanos ya no se busca cruzar hacia los Estados Unidos, sino quedarse en México en calidad de refugiados. En 2015, poco más de 3,000 personas solicitaron este estatus. Para 2018, la cifra se elevó exponencialmente a 30,000 y este año cerrará con cifras cercanas a 70,000 solicitudes. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que ha llevado a este incremento? Bueno, pues surgen muchas preguntas, como por ejemplo, podríamos decir, ¿cómo se explica este fenómeno o obedece a la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Cuál ha sido la actuación del gobierno mexicano al respecto? Estas dudas las resolveremos, pero antes vamos a fijar algunos marcos contextuales de importantes especialistas al respecto. México recién adopta la figura del refugio en el año 2000 y lo hace a consecuencia de una experiencia previa, y la experiencia fue la llegada masiva de guatemaltecos en el año 80, 81, 82 y 83 que cruzan a pie la frontera sur de México, escapando de la persecución del ejército guatemalteco. La figura del refugio es una figura más bien colectiva, donde el solicitante de refugio no tiene ya que ser un perseguido o víctima de persecución política, sino puede ser gente que tiene temor fundado de ser perseguida. Y en este sentido, no solo por causas políticas, el refugio es una figura más amplia. Bueno, pues ahí están unos primeros términos que ponemos sobre la mesa, pero permítanme presentar a quienes nos van a acompañar este día a analizar sobre los refugiados en México, el mundo y cuál es su naturaleza, entre otras cosas. Presento de este lado de la sala al Andrés Ramírez Silva, él es coordinador general de la Comisión de Ayuda a Refugiados. Andrés, gracias por acompañarnos, qué gusto volverte a ver. Muchísimas gracias por invitarme. Y por supuesto platicar contigo sobre este interesantísimo tema. También presento a la doctora Leticia Chelius, Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones de José María Luis Mora, o el Instituto Mora, como comúnmente se le conoce. Gracias por acompañarnos, es un placer tenerlo. No, hombre, un gusto siempre. Como siempre, también para mí. Y presento finalmente a Daniel Berlín, él es subdirector de Asylum Access, sede México. Mucho gusto que nos acompañes, Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido, pues es un panel, como ustedes podrán ver, muy interesante, multidisciplinario y que desde sus diversas trincheras vamos a poder profundizar en este problema, si lo queremos ver así, o en esta realidad de los refugiados. Me gustaría preguntarte, estuvimos platicando a inicios de este año sobre la nueva encomienda que te ofrecieron el presidente de México y cómo en ese momento hablábamos de los refugiados en México, cómo era un problema a enfrentar de forma decidida. Me gustaría que nos platicaras cómo se han movido las cosas sobre este aspecto en México en estos últimos 9-10 meses. Bueno, en realidad ya es un año. Ha pasado la cosa muy rápida, tal vez por eso piensas que son solamente 9 meses y porque tal vez lo ves como un parto. Pero sí, realmente la situación ha sido muy desafiante, compleja. Primero creo que es muy importante partir de una premisa, es decir, cómo llegamos nosotros, qué nos encontramos, qué había, digamos, en el momento en que asumimos esta administración y esta responsabilidad,
como bien se señalaban acá en las cifras que fueron presentadas, se cerró el año con cerca de 30,000 solicitantes. El año 2018, 29,640 solicitantes de la condición de refugiado, pero este año ha subido muchísimo. Ya 29,640 parecía muy grande si lo comparábamos con el año 2013, que llegaron 1,296 solicitantes en todo el año. O sea, año con año se fue duplicando, se cerró casi en 30,000 en 2018 y ahora ya estamos en 66,915 al cierre de noviembre, por lo que creo que efectivamente cerraremos poco más de 70,000 solicitantes de la condición de refugiado en México. Entonces sí, partimos de una base que era desafiante, pero casi entrando vino la tremenda caravana de enero, que siguió teniendo, digamos, secuelas en febrero, marzo, y que fue una caravana mucho mayor que las que habíamos tenido anteriormente. Sin embargo, aquí hay que precisar que en el torrente migratorio de la caravana no había mucha gente que solicitó la condición de refugiado. Y de estos casi 70,000 que tenemos ya ahora, podemos decir perfectamente, con mucha seguridad, que es una minoría bastante exigua la que solicitó la condición de refugiado en el marco de la caravana. Sin embargo, era algo muy desafiante. En ese momento se creía que efectivamente mucha gente podría solicitar la condición de refugiado, pero eran momentos en donde claramente era el objetivo de la caravana llegar a los Estados Unidos. Y más bien puedo yo hasta decir que en buena medida el objetivo de las caravanas era ir a los Estados Unidos, a diferencia de muchos de los grupos pequeños que tienen una diversidad de intenciones. Es decir, cuando los grupos son pequeños, muchos de ellos buscan solicitar la condición de refugiado o buscan reacomodarse en algún otro punto del país, y otros muchos también a pasar a los Estados Unidos. Pero cuando era la caravana, era una forma estratégica también de autoprotección, de visibilidad y ver la forma de poder llegar hacia los Estados Unidos, donde sí había algún grupo pequeño que solicitaba la condición de refugiado en México. Pero esto es con lo que nos encontramos en el proceso evolutivo de todo este desarrollo en el año. Hemos tenido algunas características especiales. Uno, el hecho de que cada vez llegan más niños, niñas, adolescentes y mujeres, a diferencia de años pasados. Hoy ya tenemos el 71% de las personas que solicitan la condición de refugiados son niños, niñas y mujeres. Esto es muy significativo. Esto refuta totalmente aquella idea de que son solamente hombres, o que son delincuentes, o que son personas que vienen en una actitud negativa o de desestabilización en el país, cuando en realidad son personas que están en una situación desesperada, ya para que niños, niñas, mujeres tengan que abandonar su país después de haberse desplazado al interior de su propio país varias veces, haber atravesado una frontera internacional y varias más, es que la situación es realmente desesperación, y eso es lo que estamos nosotros testimoniando. Claro. Otra característica más, y con esto cierro para tener los comentarios aquí de mis compañeros. Una característica muy importante ahora es que tenemos nuevas nacionalidades que están solicitando la condición de refugiado, y no las ya tradicionales, digamos, desde el 2013, que eran únicas y exclusivamente las del Triángulo Norte. Claro. Ahora, por ejemplo, este año, en primerísimo lugar, y ahí sí hay una consistencia, siguen siendo los hondureños de lejos. En segundo lugar, los salvadoreños, y aquí viene la primera novedad, Cuba. En tercer lugar, con mucha significación, los cubanos, en buena medida por un tremendo deterioro económico en la isla, que tiene que ver también con el problema del petróleo, y que ha significado una situación económica muy difícil para los cubanos. En cuarto lugar, Venezuela. No es porque los venezolanos hayan disminuido en número, al contrario, han aumentado, pero a un ritmo menos veloz, en el caso de México, que las otras nacionalidades que acabo de mencionar. En quinto lugar, y acá está otra novedad importantísima, los haitianos. Los haitianos, porque esto deriva no solamente de una situación económica muy complicada al interior de Haití, sino una situación de mucha inestabilidad política que podría llevar al colapso en los meses posteriores, y tenemos que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir el año próximo. En sexto lugar, Guatemala. Y en séptimo lugar, Nicaragua. Con eso cierro esta. Sí, justamente te iba a preguntar por Guatemala. Interesante este reacomodo. Lo que sí es cierto es que el 76.1%, según datos del ACNUR, provienen precisamente del norte de Centroamérica, pero se han movido las cosas desde esta perspectiva nueva que comentas con estos nuevos países y estos datos que acabas de dar tan interesantes. Me gustaría preguntarte, doctora, porque en el mundo esto no es un problema exclusivo de México, ni mucho menos, es un problema global,
más o menos 30 millones de refugiados hay en todo el mundo, pero me gustaría que nos pudieras platicar cuál es la diferencia, quién es un refugiado, qué características es una persona refugiada, tiene una persona refugiada, a diferencia de, por ejemplo, lo que comentabas, maestro, el simple desplazamiento de migrantes que no necesariamente son refugiados o pueden tener la característica de refugiado. Sí, bueno, el refugio es una categoría jurídica y es la solicitud explícita para un tipo de visado que te permite permanecer en un país a donde tú, o la persona que la solicita, pues debe cubrir o alguno de los requisitos, que es que demuestre que es una persona que tiene temor fundado por alguna de las razones que pueden ser su origen étnico, su religión, incluso su opinión política, su condición de género e incluso violencia intrafamiliar en algunos casos. Y entonces hay una serie de elementos que podrían justificar que es necesaria la protección internacional de un país que no es el propio, ¿no? Su país no es suficientemente, digamos, responsable en el sentido de que está protegiendo su vida en alguno de estos puntos y por tanto las personas deciden, aquí entra la parte humana, desesperadamente, ¿no? Tomar la decisión de irse de su país. Ahora lo que hemos visto mucho es que también la violencia criminal que ocurre en los países, sobre todo en el caso de Centroamérica, está como muy testimoniado. Es un elemento en el cual el Estado no es capaz de defender a las personas y por tanto, aunque son particulares los que afectan la vida, la propiedad de las personas, bueno, el Estado tampoco tiene la capacidad de reacción. Entonces, eso es lo que hace importante y la diferencia es que en México siempre, o desde hace muchos años, digamos, por lo menos dos décadas, el cruce de personas rumbo a Estados Unidos ha sido una constante y ha sido en miles de personas. Sí, hay cálculos de 400,000 personas por año cruzando nuestro país de manera, si tú quieres, más hormiga, no tan visible, con una altísima vulnerabilidad por su situación clandestina que los hace muy vulnerables frente al crimen organizado, frente a y no solamente el crimen organizado, digamos la gandallez, la mala onda de población que también abusa de su situación, y esto ha estado lo conocemos bien. El cambio, y yo creo que ahí es donde se junta con lo que decía el maestro, es justamente que a México no se solicitaba mucho el refugio. México tenía números muy por debajo, incluso de muchos de los países de la región, sigue estando por debajo de países de la región latinoamericana, porque el cruce, el tránsito, el territorio, y ahí sí hay que reconocerlo y entenderlo todos los mexicanos. Somos el país que está junto a Estados Unidos y eso nos hace también atractivos en ese tránsito. Entonces, el cambio es el que ahora las personas están optando de una manera, de un número más visible, más notorio, por tomar el refugio que implica quedarse en México y ya no avanzar a Estados Unidos. Es decir, de ser un país de tránsito, ahora la gente quiere o busca busca a México como un país de refugio. Yo lo matizaría. Algunas personas de ese gran flujo, porque sigue habiendo, y principalmente este flujo que tal vez no opta por buscar un documento de refugio y seguir todo ese trámite que implica muchos pasos y por tanto un tiempo prolongado que puede a veces, desanima a la gente, claro. Pero sí es un cambio de patrón de lo que hemos visto, pero no necesariamente quiere decir que México ya se está volviendo un país principalmente de tránsito, de destino, sino que sigue siendo, ahora podríamos decir de manera mixta, tránsito, destino, y eso implica muchos otros, desafíos, pero al mismo tiempo tampoco podemos construir una narrativa en la cual, ya está llegando muchísima gente. Y sí reitero una cosa, frente a otros países de América Latina, México, aún con el aumento tan importante y que se dobló realmente de un año al otro, sigue teniendo números bastante bajos respecto a Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Entonces, creo que también eso nos da una responsabilidad regional para entender que es parte de la realidad de nuestros países, ¿no? Antes de hablar y seguir hablando de las causas ya de forma más abierta de este incremento de los refugiados, me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuál es el papel de Asylum Access México, en este caso, y cuál es la radiografía que ustedes han
venido evaluando a lo largo del último año, pero también, si me lo permite, revisar a lo mejor de los últimos 5 años cómo se han movido las cosas desde sus estudios. Claro. Bueno, nosotros, Asylum Access, somos una organización no gubernamental sin fines de lucro y lo que hacemos es brindar asesoría legal, más que todo a las personas solicitantes del estatus de refugiado y también a ayudar a las personas ya reconocidas como refugiadas en lo que es la integración, lo que es exigir los derechos aquí en México después de ser reconocidos y antes de ser reconocidos como personas refugiadas. Claro. Empezamos... Llevan 5 años, ¿no? Sí, empezamos, bueno, casi 5 años. Casi 5 años. Abrimos en 2015. Y tenemos nuestra sede aquí en la Ciudad de México, pero eso es la parte más administrativa, el trabajo. Hacemos más en las fronteras sur y norte. Correcto. Y empezamos con oficinas en el sur. Ahorita estamos en Tenosique, en Acayucan, en Villahermosa y en Palenque. Y en el último año, con todo lo que mencionaron los compañeros de las caravanas, de los cambios con el gobierno estadounidense, hemos visto mucho más necesidades en la frontera norte. Entonces tenemos ahora oficinas en Monterrey y en Tijuana y estamos haciendo otras cosas en las ciudades cercanas. ¿Qué han detectado ustedes en sus estudios en cuanto a las problemáticas que se han venido desarrollando en materia de refugiados? Bueno, mucho tiene que ver con lo que está pasando en los países de origen, ¿verdad? Porque la diferencia entre una persona refugiada y cualquier otro migrante es que hablamos de migración forzada. O sea, la persona no decide, yo voy a visitar México a probar los tacos y ver cómo está el clima o a trabajar. La idea es la persona ya no puede estar en su país, o por una persecución, o porque la violencia generalizada o los problemas con violaciones de derechos humanos les obligan a salir. Entonces, los flujos que vemos tienen mucho que ver con lo que está pasando en los países de origen. Ahorita vemos muchas personas venezolanas yendo porque lo que está pasando en Venezuela. Igual con los países centroamericanos, eso es un efecto de la violencia y también del cambio climático que le hace más difícil vivir en los países, pero hay diferentes cosas que les empujan hacia México. Entonces los problemas, hay muchos problemas porque la gente viene con mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Y con las cifras, con el crecimiento de personas, realmente no hay la capacidad de brindar una atención adecuada a todas las personas. Claro. Los compañeros de Comar están haciendo esfuerzos enormes para reconocer las personas que necesitan la protección, pero cuando estamos hablando de un crecimiento de 3,000 a casi 80,000 o 70,000 y el presupuesto de Comar ha crecido mucho menos que eso. ¿Ha crecido? Sí, ha crecido, pero poco. Permítanme hacer una breve pausa. Ya hicimos una primera radiografía desde los diferentes puntos de vista, muy interesante. Vamos a seguir analizando precisamente este corredor, Estados Unidos, México, la responsabilidad de cada país, Centroamérica y sobre todo cuáles son los principales factores que, como los decías, están impactando en estas ciudades, si es la economía, si es el crimen, si es la inseguridad, por supuesto, que van muy de la mano, entre otras cosas. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Me gustaría hacer una nueva ronda de intervenciones como la del anterior corte, pero me gustaría preguntarles ¿cuál ha sido el papel de los Estados Unidos? ¿Qué tanto ha repercutido en todo esto que estamos hablando de los refugiados, de las migraciones, de estas caravanas de las que platicabas? ¿Cuál ha sido el papel de los Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos definitivamente tiene un peso enorme en el concierto mundial, y si eso es a nivel mundial, pues es fácil imaginar cuando tienes 3.200 kilómetros de frontera con la primera potencia del mundo. Y todo el tipo de políticas que desarrollan los Estados Unidos tiene un impacto directo en el funcionamiento a todos los niveles
de un país como México, que además tiene ataduras en los niveles económicos, culturales, comerciales, tremendas con los Estados Unidos, con Tratado de Libre Comercio, sin Tratado de Libre Comercio, por la gran cantidad de mexicanos que están en los Estados Unidos, por el enorme turismo que hay norteamericano en México, por la vinculación en términos de inversión extranjera directa en México, etcétera. Yo creo que el vínculo es tan estrecho que cualquier cosa que hagan los Estados Unidos lógicamente impacta de manera directa acá, y claramente a nivel de la política migratoria o los cambios que tienen con respecto al tema de su política de asilo, tiene un impacto fuertísimo en México. Acá tenemos varias cosas. Uno, que ha sido claramente una novedad para nosotros, que fue la decisión unilateral, justamente hace un año, de decidir que las personas que estaban solicitando la condición de refugiado provenientes de la frontera sur norteamericana tendrían que esperar del lado de la frontera mexicana el procedimiento del lado americano, claro, lo que se ha conocido como el MPP. Y lógicamente esto pues ha llevado a mucho desconcierto, a una situación anómala, muy compleja, en donde nosotros, y aquí sí doy una posición oficial como Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, consideramos que no debemos alentar a estas personas a que soliciten la condición de refugiado en México. ¿Y por qué no? Porque creemos que esa es una responsabilidad de los Estados Unidos, y creemos que nosotros estaríamos haciendo mal en fomentar una situación de esa naturaleza, cuando esto es justamente algo que los Estados Unidos debieran hacer y responsabilizarse de esto. Es como si nosotros, mexicanos, cuando llegaran los refugiados a México a solicitar la condición de refugiado, los mandáramos a Guatemala. Creo que ahí estaríamos faltando a nuestras obligaciones, y claro, creo que Guatemala tal vez podría protestar, quién sabe yo qué podría hacer. Pero en el caso de México, que hemos aceptado por razones humanitarias que estas personas queden en la frontera mexicana, y que el gobierno de México ha hecho una serie de acciones para tratar de paliar, ayudar a estas personas que están en la franja fronteriza, en varias ciudades, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali, en Matamoros, no significa que también nosotros como Comar vamos a fomentar que solicitan la condición de refugiado. Dicho eso, sin embargo, estas personas de manera creciente están pensando en la posibilidad, porque se están cansando de esperar, en solicitar la condición de refugiado en México, en cuyo caso nosotros desde luego tenemos las puertas abiertas, claro, están en su derecho y lo podrían hacer. Claro. Ese es un elemento importante de ese impacto. Recientemente la Suprema Corte de los Estados Unidos también ha tomado la decisión de no aceptar solicitudes del lado americano de aquellas personas que hayan provenido de la frontera sur, y solamente aceptar aquellas que, proveniendo de la frontera sur, solicitaron la condición de refugiado en alguno de estos países, por ejemplo, concretamente en México, y fueron negados en su solicitud, y será a ellos y solo a ellos a quienes les aceptarán entrar en el procedimiento. Claro. Pero lógicamente, si nosotros vemos que México es un país que tiene una muy elevada tasa de reconocimiento, las más altas tasas del mundo, sin lugar a dudas, y los Estados Unidos tienen una de las más bajas tasas del mundo, pues no se necesita ser un genio para concluir que si a los que negamos nosotros, pues allá pues seguramente claro, no tendrán demasiadas probabilidades como para poder ser aceptados. Entonces ahí ya tenemos dos elementos de gran impacto en el comportamiento de estos flujos que llegan a México y que van a los Estados Unidos, muchos de ellos. Entonces creo que el impacto es innegable. Es interesante esa correlación que dices y que pones sobre la mesa. Nosotros desde la coordinación preferimos que siga el proceso para pedir asilo en los Estados Unidos, y de lo contrario en México no se pida ese asilo. ¿Cuál es el papel desde tu perspectiva, Leticia, del presidente Donald Trump? Del presidente, no estrictamente de la política estadounidense históricamente hablando, que también lo podemos estudiar y analizar, pero creo que tiene algo que ver, diferenciar la política, la visión del presidente Donald Trump respecto a la migración y a todos estos clasificaciones como asilo, como refugiados en este caso. No, es que me río porque qué bueno que me haces esa pregunta a mí, porque justo, ¿no? Hablar de Trump es hablar del enemigo favorito. Creo que es muy interesante porque ha sido un personaje, digo, obviamente siendo el presidente de Estados Unidos tiene un impacto monumental en la política nuestra, en el tema migratorio, tal cual lo ha reseñado ahora el maestro Ramírez, pero aquí el dato importante es que con todo lo que ha impuesto, el cambio no solo en la narrativa, sino en políticas muy concretas que él ha empujado, cerrando la frontera en un sentido, pues realmente, digamos, sin el muro, pero con esta capacidad legal de poner e imponer una nueva lógica, no se nos puede olvidar
que por lo menos la crisis más cercana, la del 2014, sí, cuando estaba Obama, fue una crisis donde ahí con los niños migrantes, era lo visible, pues, estábamos hablando de miles de menores, de niños, niñas y adolescentes que habían cruzado y principalmente eran mexicanos, por cierto, un número muy elevado. En el caso de los que visiblemente fueron la crisis, eran sobre todo centroamericanos, pero el dato es que recurrentemente, y esto es una cosa histórica en la relación México-Estados Unidos, ha habido esta tensión. Desde los años 90, cuando empezó a ponerse realmente el muro, todas las medidas que se han ido dando y el tipo de políticas que han ido cambiando para ir cerrando, y también hay que decirlo, de manera absolutamente pragmática y muy condicionada a las necesidades del mercado estadounidense, porque el mercado estadounidense sigue recibiendo de una manera muy importante extranjeros a vivir en su país por muchas vías. De alguna manera permite el tránsito no documentado porque tienen, 12 millones de personas sin documentos en ese país, y aunque ha habido una política muy agresiva, sobre todo aquí sí, si tú quieres, en términos hasta psicológicos de parte de Donald Trump, porque aunque empezó antes, Donald Trump lo exacerbó de una manera muy fuerte, bajó el número en ese sentido, pero no la experiencia traumática de las personas. El dato es que al final hay una necesidad de esa mano de obra, de esa presencia, hasta por condiciones demográficas, que te explica que hay una hipocresía fundamental en la manera en que también ellos pretenden monitorear y cerrar el flujo a un tipo de migración que en este caso, como decías tú, no es una migración laboral en un sentido, digamos, más libre que podría ser, ¿no? Que uno puede tomar decisiones, sino es estrictamente una migración desesperada, con una fuerte responsabilidad de los Estados Unidos. Entonces, histórica, ¿no? Sí, y que en este momento, tendría también la oportunidad de contribuir para cambiar esa situación. Claro. Entonces, ahí me parece que, y por eso digo, qué bueno que me preguntas de Trump, porque sí, es un personaje que sí ha tenido un impacto decisivo en la manera en como hoy nosotros estamos experimentando los flujos también. Y un dato que no mencionó Andrés hace ratito, y es la presencia de algunas otras nacionalidades que en México no se tiene tanta experiencia, como africanos que han llegado y que están en la frontera sur de nuestro país, están detenidos ahí, y que creo que esto también contribuye a una retórica que el mismo Donald Trump pues ha ensalzado mucho, ¿no? La idea esta de que están llegando de todo el mundo y nos van a ya creo que todo mundo estamos curados de salud en el sentido de creerle absolutamente todo. Sin embargo, el impacto es fuertísimo. Y hay una naturaleza y una realidad inevitable. Es lo que me gustaría preguntarte, Daniel. ¿Cómo han estudiado esa realidad de esos migrantes que van hacia los Estados Unidos, que por las políticas estadounidenses impiden el paso y se quedan en nuestro país, en México, y se convierten en un grupo muy vulnerable? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Sí, es cierto que son muy vulnerables y el problema es que, México tiene mucha capacidad como un país, es un país muy grande, con una economía grande, con mucho trabajo, pero la mayoría de personas que vienen, personas refugiadas, están o en la frontera sur o en la frontera norte, y ahora tenemos como 60,000 personas más o menos en MPP que están viviendo en Tamaulipas, en Nuevo León, en Baja California. ¿Tienen la cifra de cuántos hay en la frontera sur y en la frontera norte? Bueno, de solicitantes sí, en el caso del MPP, lo que pasa es que hay que hacer siempre la diferencia, pero si quieres comento al rato, porque la diferencia del MPP, como te digo, son solicitantes del lado americano. Sí. Los que tenemos en el sur son solicitantes del lado nuestro. Ok, adelante. Sí. Entonces, las 50-60,000 personas en MPP están viviendo en los estados más peligrosos del país, o unos de ellos. Y como dice mi compañero de Comar, México no ha asumido la responsabilidad de proteger a ellos, porque, hay buenos argumentos que la responsabilidad es de los Estados Unidos, porque ahí es donde se solicitan el estatus de refugiado. Pero si Estados Unidos niega su responsabilidad y México niega la responsabilidad, nadie lo asume. No digo que niega la responsabilidad 100%, pero hay muchas personas que no están recibiendo la protección y están muy vulnerables a ser víctimas de crimen organizado, de cualquier tipo de cosa que puede pasar. Claro. Sin embargo, ahí yo decía que nosotros estamos totalmente abiertos. Yo lo que quería decir es que no vamos a fomentar que soliciten cuando es una responsabilidad
del lado americano, pero tan pronto como las personas decidan solicitar la condición de refugiado del lado mexicano, estamos totalmente abiertos y no vamos a negar ni vamos a rehuir esa responsabilidad. Creo que nosotros tenemos que asumirlo. Porque además, como estados, como países, hay acuerdos internacionales en los cuales están sujetos los estados y los países para atender estas necesidades, ¿no? Es decir, son obligaciones también de los estados atender a los refugiados. Pero una de las condiciones de los refugiados también es que el refugiado pide ser refugiado estando en el país, estando en el territorio. No lo puede solicitar desde el país de origen. No. Así es. Esa es una característica importante. Y que México ha sido uno de los principales firmantes históricos del tema de los derechos de las personas migrantes, sí. A propósito del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Claro. Me parece que es súper importante resaltarlo porque generalmente se nos olvida que, no, a veces las personas dicen, no es una cuestión individual de me caen bien o no me caen bien, o me gusta o no me gusta que lleguen unas personas. Esto es una realidad global de nuestro estilo de vida planetario, y un país de enorme expulsión migratoria como ha sido históricamente México, ha tenido poca presencia de extranjeros. Sin embargo, es como parte de la experiencia que hoy y que México se ha comprometido, y creo que hay que cambiarle la narrativa. No es una cuestión de gusto, sino de compromiso que los gobiernos de nuestro país, y no el actual, desde hace muchas, digamos, por lo menos 2 décadas, viene firmando de manera sistemática, y por tanto toca cumplir los compromisos que se han firmado. Claro. Vamos a hablar de la encuesta nacional de la población de refugiados que se hizo en 2017, o que se inició en 2017 en México, con datos muy interesantes para poder entender la radiografía de los refugiados que se encuentran en México. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las causas que ustedes han estudiado sobre todos estos países que acabas de mencionar: Salvador, Honduras, Cuba, Venezuela, Haití, Guatemala y Nicaragua, en ese orden? ¿Cuáles son las causas que ustedes han visto que estas nacionalidades piden refugio? Sabemos lo que ya decías, ¿no? Son perseguidos por cuestiones de raza o de religión, o que tiene que ver incluso también a alguna preferencia sexual, en fin, estas matices de las personas que piden refugio, ¿cuáles se están concentrando en estos países? Sí, bueno, primero decirte que efectivamente yo mencioné estos 7 países porque son los más importantes en términos de la magnitud de las solicitudes. Pero bien decía Leticia que están llegando también muchos africanos, y tanto que, por ejemplo, los cameruneses ya son la 10ª nacionalidad, y tanto que hoy, a pesar de que los números no llegan a ser cercanos a los que tenemos de estas otras 7 nacionalidades, ya al cierre de octubre teníamos 1000 solicitantes entre todos los africanos. Y también decirte que ya tenemos 70 nacionalidades diferentes solicitando la condición de refugiado en México, inclusive hasta de países desarrollados. Pero sí, se concentran en estos 7 principales. Pero no todos cumplen el papel de refugiados. Bueno, se analiza. No todos, por eso digamos, nadie trae pintado en la frente soy refugiado. Es un proceso complejo de registro, entrevista, análisis de caso, análisis del país de origen, para poder llegar a determinar si efectivamente la persona reúne los requisitos que se enmarcan dentro de la definición de refugiado. Ahora tú me preguntas, ¿cuáles son los motivos más importantes, digamos, en estas nacionalidades? Y también depende de qué nacionalidad estamos hablando. O sea, por ejemplo, las del Triángulo Norte son más similares entre sí, que tienen que ver mucho más con el tema de la violencia generalizada, con violación de derechos humanos. En el caso de los venezolanos tiene que ver mucho con el tema de derechos humanos, en el sentido de que no encuentran medicamentos, no encuentran alimentos, que son derechos humanos básicos, y que lógicamente en esa situación están impedidos de poder tener una vida normal, y por ello tienen que salir del país. En el caso de otras nacionalidades hay hasta cierto punto un cierto abuso, podríamos decir, porque no se encuadran en la definición, y sin embargo solicitan la condición de refugiado ante una carencia de alternativas de regulación migratoria. Eso está pasando mucho con los cubanos, cuyos porcentajes de tasas de reconocimiento son muy bajos y simplemente solicitan la condición de refugiado, pero incluso en las propias entrevistas muchas veces te dicen, yo lo que quiero es ir a los Estados Unidos, y que tienen además vínculos económicos, familiares en los Estados Unidos, tienen mucho más educación, reciben remesas, y con esto pueden ir a los Estados Unidos. Pasa mucho también con los haitianos, aunque con los haitianos de manera creciente ya se está volviendo un tema más de violencia. Entonces depende de la situación. Hay mucho más el tema de persecución individual en el caso de Nicaragua,
que es diferente que en el caso de estos otros países. En el caso de Venezuela no es tanto un tema de persecución individual. Por eso nosotros éramos los primeros que en México reconocimos a los venezolanos aplicando la fracción segundo del artículo 13, que es la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena es una definición más amplia que la definición de la Convención de Refugiados del 51. La definición más amplia permite que nosotros podamos reconocer a un refugiado en base a esa definición, que significa violencia generalizada, violación sistemática de derechos humanos y también graves disturbios del orden público. O sea, son otros elementos agregados a lo que señalaba Leticia hace un momento, en el sentido de que ella planteaba básicamente los elementos propios de la definición de la Convención, que es la definición más, digamos, estricta. Pero México tenemos las dos, tenemos tanto la de la Convención como la de Cartagena, y nos convertimos en el primer país del mundo en haber reconocido a los refugiados venezolanos sobre la base de la aplicación de Cartagena. Y desde que llegamos nosotros a esta nueva administración, hemos incorporado también a Honduras para aplicar este mismo criterio y a El Salvador para aplicar este mismo criterio. Claro, me gustaría hacer precisamente preguntarte después del corte cuál va a ser, cuáles son los retos y si estamos preparados como país ante esta nueva radiografía, que es muy interesante, cómo nuevos países se han venido a incursionar en nuestro territorio, pero de diversas características, y eso requiere un tratamiento pues casi individualizado, al menos por nacionalidad. Antes de irnos al corte, déjenme hacer esta numeralia, sobre la encuesta nacional de la población de refugiados en México 2017, donde se analiza el perfil socioeconómico y demográfico. Habrá que ver si ya hubo modificaciones, porque sé que estos 2 últimos años han sido muy intensos. Mucho más que el 17. ¿No? Esto arroja que en el 17 el 76.1% provienen de el norte de Centroamérica, 62.6% tiene primaria y preparatoria, el 14.12% no tiene grado de estudios, el 10%, sobre el 10% terminó la licenciatura, niños hay 67%, de los cuales no asiste a ninguna institución educativa, 74.3% con empleos eventuales y sin contrato, y el 47.2% de estos refugiados se dicen muy integrados a México, un punto que tú comentaste hace unos momentos, pero el resto, es decir, un poquito más de la mitad, no se han integrado en algún nivel a nuestro país. Son datos que ya analizaremos después de la pausa. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre los refugiados precisamente en esta semana que se celebra el Día Mundial de la Migración. Hay que tener siempre en cuenta cómo se generan estos problemas y estar con mucha conciencia para apoyar desde la medida que se pueda, como sociedades, como instituciones. Y me gustaría preguntarte, ¿están listas las instituciones mexicanas para responder a este problema de los refugiados, responder a este problema de la migración, responder a los problemas, multiproblemas que se vienen, no solo como país de tránsito, sino ahora como país que cada vez más se genera como país de refugiados, que piden refugio? Tenemos que estar listos, es un asunto de, como bien decía Leticia, es un compromiso, y yo diría todavía más, es una obligación, porque lo tenemos en nuestra propia ley. O sea, no hacerlo es incumplir nuestra ley. Entonces, es una obligación estar listos. ¿Qué tan listos estamos? Pues eso depende de una serie de factores. En primer lugar, tener claridad al respecto de lo que está pasando, tener claridad respecto a las estrategias que tenemos que desarrollar, eso es clave. En eso estamos listos. En donde tenemos todavía más que hacer es en prepararnos mejor en términos de nuestra capacidad operativa, en tener una capacidad instalada de respuesta operativa a nivel nacional. Estamos lejos de eso. Nosotros tenemos, en el caso de Comar, solamente 4 oficinas en el sur. Teníamos 3, ahora tenemos una más, que es Palenque. Teníamos Tapachula, Acayucan, Tenosique, ahora acabamos de abrir una, que es Palenque, para aliviar un poquito el tremendo peso que tienen Chiapas las solicitudes, pero es una oficina muy pequeña, tenemos que ampliarla, tenemos que consolidarla. Tenemos México, y luego tenemos, antes no teníamos nada en el norte, ahora tenemos Tijuana y Monterrey, pero tenemos que ampliarlas y consolidarlas. Son insuficientes esas presencias. Para el año próximo necesariamente tenemos que tener más presencia. Estamos pensando en Guadalajara,
estamos pensando en Saltillo, estamos pensando en Cancún, porque mucha de la gente llega por avión, sobre todo venezolanos, y no tenemos ninguna presencia ahí. Hasta ahora todo lo hacemos a través de Acayucan, pero está muy lejos, y es una pequeña oficina Acayucan para 5 estados, entonces tú te imaginarás que eso es insuficiente para poder responder. Claro. Entonces, estamos listos, sí, en términos de tener claridad de hacia dónde vamos, en términos de trazar claridad de objetivos, metodologías, estrategias, y también en términos de saber que tenemos que trabajar con los organismos internacionales, especialmente el ACNUR, con mucha capacitación, con mucha apertura a la necesidad de simplificar los procedimientos, hacerlos más céleres, más eficientes, con mucha apertura también a trabajar con la sociedad civil, con la iglesia, con todos los sectores que tengamos que trabajar. Aquí hay que quitarnos de la cabeza la idea de que nosotros podemos hacer todo solos. Eso es imposible. Están listos, pero lleva tiempo. Pero lleva tiempo en la medida en que tenemos que ir reforzando nuestra capacidad, y hay algo impredecible. No sabemos realmente cuánta gente más va a llegar. No tenemos la bola de cristal, y si hoy tenemos casi 70,000, no sabemos qué va a pasar el año próximo. Claro. Hay detonantes que podrían llevar a crisis superiores a las que tenemos. Y otros países, como, mira, en el año 2016 no llegaban venezolanos. No, claro. Y empezaron a llegar. El 2017 se convirtió en la nacionalidad más importante junto con los hondureños. Los nicaragüenses en abril del 2018 no llegaban. En mayo ya empezaron a llegar. Claro. Este año tenemos a los cubanos y a los haitianos que no llegaban. Entonces es muy difícil el poder predecir. Hay mucha volatilidad en esto. Algunos me dicen, oye, si tú decías que iban a llegar tantos y no llegar, oye, pues tampoco soy mago. Uno más o menos dice, tenemos algunos indicadores, tenemos algunos factores. Realmente no tenemos ni un solo elemento que nos haga pensar en que las cosas van a cambiar para bien. Más bien parece que o se mantienen o empeoran. Claro. Pero de otra manera no lo podríamos ver. Daniel, a mí me gustaría preguntarte cuáles han sido las similitudes y diferencias que ustedes han ubicado entre los refugiados que se encuentran en el norte y los refugiados que se encuentran en el sur, porque ahí también hablamos mucho de la obligatoriedad del Estado mexicano de darles el respaldo, sobre todo en los derechos humanos. Entonces, me gustaría que a partir de su experiencia, ¿qué han visualizado en estos dos grupos? Que, como bien lo dijimos hace unos momentos, hay muchas personas en el norte, muchas personas en el sur, y supongo que deben de ver tanto diferencias como similitudes. Claro. Bueno, antes de hablar de eso, solo quiero hacer un punto sobre la última pregunta. De nuestro punto de vista, sí hay mucho que hacer para fortalecer las instituciones, pero no es correcto ver las personas refugiadas como un gran problema que tenemos que resolver. Realmente es una oportunidad para México. Si hablamos de personas refugiadas, Albert Einstein era un refugiado, Madeleine Albright, el secretario de Estado de los Estados Unidos, era una persona refugiada. Hay mucha gente con muchas capacidades que están llegando al país. Y sí, al momento de llegar, tienen necesidades, tienen vulnerabilidades, pero al momento de ser más integrados pueden brindar mucho al país de acogida. Entonces, solo este punto. Bueno, la diferencia entre las personas que están en el sur y el norte, los perfiles son, los países de origen no son tan diferentes. Más que todo son personas que vienen del triángulo norte de Centroamérica y bueno, hay los cubanos y todos. Haitianos también, sí, hay muchos haitianos. La diferencia un poco es la expectativa. Casi todos, bueno, de nuestros usuarios, no puedo hablar para todos los 50,000 personas o no sé cuántos, pero de nuestros usuarios, mucha gente que están ya en la frontera norte o vino con la expectativa de irse a los Estados Unidos o todavía lo tiene. O sea, no quieren estar en México. Es igual para unas personas en el sur, pero como están muy lejos de la frontera, no es que se ve los Estados Unidos desde donde se están quedando. Entonces, hay más, están más abiertos a escucharnos sobre las ventajas, sobre la diferencia en las leyes mexicanas y estadounidenses sobre refugio, porque en los Estados Unidos no se aplica la definición de Cartagena. Entonces, si tú saliste de Honduras por violencia generalizada, no por una persecución individualizada, nunca vas a ser reconocida como una persona refugiada en los Estados Unidos. Entonces, tenemos un poco más apertura para hablar con las personas o para que nos escuchen si están en Tenosique o Palenque en vez de Tijuana. De igual manera, hay mucha desesperanza en Tijuana y Monterrey ahora,
con las personas que o ya han sido devueltos 1, 2 o 3 veces de los Estados Unidos o ya ni siquiera pueden entrar y están decidiendo a quedarse en México o intentar a solicitar en México, pero eso es la diferencia más grande. Hace varios meses, justamente por eso bautizamos este programa como la amenaza, el ataque de Trump, en el sentido de que Trump le dijo al gobierno mexicano, si no detienen estas caravanas, estos flujos migratorios que vienen desde el sur, entonces vamos a establecer una serie de medidas, sobre todo en materia económica. Me gustaría preguntarle, doctora, si ha tomado las medidas adecuadas el gobierno mexicano, pero sobre todo, cómo, por eso por un lado, pero por otro lado, cómo debe ser esa correlación con nuestros vecinos. Porque los refugiados, los migrantes, pues generalmente vienen de los países vecinos, como los que ya hemos nombrado. Entonces va a ser una circunstancia que va a estar, no obviamente en el corto, sino también en el mediano y a lo mejor en el muy largo plazo. Entonces, ¿cómo se ha dado esta correlación? Y me gustaría también si usted está de acuerdo o no en lo que dice la doctora desde la trinchera de la coordinación, para poder poner sobre la mesa cómo se están moviendo las cosas en este momento. Mira, yo creo que da para 20 programas, porque realmente es un momento de mucha tensión, la que se presenta con digamos, la extorsión de los aranceles, y que sí hace que México cambie el discurso y lo que ya venía siendo una política de intentar mover una política más de tensión, de cerrar la frontera, ¿no? Entonces, esa narrativa que había tenido el gobierno al inicio, pues sí se fue cambiando y drásticamente modificando con el tema de los aranceles. Se tomó una decisión, yo creo que ahí hay una controversia muy fuerte y ciertamente lo que sí empezamos a ver es que de parte del gobierno mexicano una política muy decidida a atender y detener los flujos en la frontera sur. Ahí tenemos, parte de lo que está haciendo Comar es atender directamente esas regiones, porque pues se necesita que haya oficinas que puedan hacerse cargo de esta demanda que empieza a aumentar. Pero al mismo tiempo hay una queja muy recurrente de que México abandonó, digamos, su política de permitir lo que podría haber sido una narrativa diferente y la apuesta de que se va a invertir en Centroamérica y de que entonces van a cambiar las cosas, pues es una narrativa importante. Sí creo que modifica mucho el discurso que habíamos oído en nuestro país respecto a la región en general, latinoamericana y centroamericana especialmente, pero esto es a un largo plazo. Digo, si fuera mediano plazo ya daría yo de brincos, pero realmente es una situación en la que no me puedo detener ahorita, pero la situación específica de cada uno de estos países habría que discutirla, la realidad de los gobiernos, incluso hubo cambio de gobierno en el caso de El Salvador, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación de mucha tensión, no hay un acuerdo y sería incapaz de decirte está bien o está mal. Creo que tiene claroscuros. Definitivamente tenemos un problema muy serio. Ahora tú mencionabas el de partes de la frontera norte, pero Ciudad Juárez es una ciudad que había tenido una presencia muy fuerte, bueno, muy violenta en un momento, bajó y ahora subió, pero ahora está con una presencia muy fuerte también de las personas que están retornando, que están ahí a la espera, y el problema es que tampoco se pueden alejar mucho de la frontera norte. Y ahí yo te diría que creo que parte de la problemática que estamos observando es la altísima concentración que hay de personas en ciertas regiones, porque en realidad el número, aun cuando se duplicó, no es tan elevado considerando el país enorme que tenemos y el territorio. No quiere decir que la gente quisiera moverse a otras partes, claro, pero simplemente como opción del país, de México, de nuestro gobierno, se ha decidido, esa ha sido la opción, mantenerlos y de alguna manera detener a las personas en estas regiones, sea norte o sea sur. Entonces, ahí tenemos una gran presión, porque en realidad a lo largo del país no ves esa misma situación. Entonces, tiene claroscuros, creo que no podemos decir está bien o está mal categóricamente, y sí creo que hay mucho que hacer, y Andrés mencionaba la parte de la capacidad operativa, de lo que tiene que ver, e incluso del recurso que se mencionaba al inicio. Y yo te diría de la sociedad, y no la sociedad civil en el sentido de las personas organizadas. Yo creo que hay que educar mucho a las personas y hacerles a la sociedad mexicana, a los funcionarios, a los políticos mexicanos, a todos nosotros, y entender no solamente, digamos, la parte del drama que puede representar la experiencia de una persona que deja su país, ¿no? Porque a veces parece que la gente
llega a un punto en que no es insensible. El asunto es lo que implica en términos de realidad más allá de tu voluntad. A ver, este proceso, y no es problema, ¿no? Y tal vez empezar a decir, la migración no es un problema, es un proceso y es una realidad que se ha dado en la historia, claro, pero claramente en el caso mexicano es una posibilidad que se está, tú lo manejabas como una oportunidad, y a lo mejor incluso en ese sentido tenemos el caso de los niños que no están asistiendo a la escuela. Eso ya es una violación a todas las normas internacionales, porque México tiene en sus normas el hecho de que ningún niño puede estar sin entrar a la escuela. Entonces, podríamos ir por muchos puntos, y ahí es donde yo te diría que creo que merece mucha atención el hecho de que la sociedad mexicana reciba información cabal de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, de qué implica, y cosas que no sabemos de nuestro país. La necesidad de mercado de mano de obra en algunos sectores, el cambio demográfico, el envejecimiento en el que empieza a entrar esta sociedad, que implica que sí nos relacionemos diferentes con los vecinos, y por tanto a lo mejor ir pensando de manera diferente el país que somos. Ahí dijiste un tema importante ahorita que hablaste de los niños. En el corte, mientras estaba el corte, comentabas que uno de los cambios que han habido más significativos es el incremento de niños, niñas y mujeres. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con los niños que se encuentran en el territorio mexicano? Bueno, mira, yo creo que el hecho de que estén llegando cada vez más niños, más niñas, más mujeres, nos tiene que exigir hacer una prioridad enorme en la forma de encarar el asunto. Por ejemplo, los niños, niñas no deberían de estar en estaciones migratorias, es decir, la ley lo prohíbe, y sin embargo muchos de ellos acaban en estaciones migratorias. Lógicamente se tiene que hacer muchísimo más para darles alternativas, porque muchas veces lo que ocurre es que están en estaciones migratorias porque no tienen alternativas de alojamiento, es decir, no hay albergues suficientes, o tenemos albergues cuya política es puertas cerradas. Muchos de estos niños de los que hablamos en realidad son más adolescentes que niños y tienen 16, 17 años y que difícilmente van a querer estar confinados bajo 4 paredes sin poder salir de ese lugar. Entonces se tiene que avanzar mucho más en una política más abierta, más sensible a las necesidades de estas personas que tienen claramente inquietudes de todo lo decente y que muchas veces son mucho más maduros que muchísimos de los niños que tenemos en otras regiones del mundo, porque pues son niños que han tenido que ser niños de la calle, que han sufrido tremendamente, que tienen una tremenda perspicacia, que tienen mucha experiencia de manejarse y que difícilmente los puedes tratar como unos niñitos de 5 años. Entonces se tiene que avanzar mucho más en una política que fomente alternativas para que estas personas no estén allí. Otro elemento que creo yo que es muy importante es que nosotros en México tenemos en nuestra legislación algo que parece raro en otros países del mundo, pero que conociendo la geopolítica mexicana se entiende de una forma muy, muy sencilla, que es el hecho de que se plantea que aquel que solicita la condición de refugiado en una determinada entidad federativa tiene que permanecer en esa entidad federativa. Si eso lo dices en Costa Rica o lo dices en otro lugar, pues suena un poco extraño, pero en México se entiende por la frontera tan enorme con los Estados Unidos. Entonces, si esa no se estableciera en la ley, pues entonces casi era un pasaporte para irte hacia el norte. Claro. Entonces, para evitar eso, justamente, se establece en la ley que la persona que solicita la condición de refugiado tiene que permanecer en esa entidad federativa. Sin embargo, esto nos genera problemas y ese es un tremendo desafío. ¿Qué problemas? Cuando a mí me preguntan por qué se piensa, y esto es un elemento que tanto Daniel como Leticia han señalado, cuando dicen, sí, ha crecido tremendamente el problema de los refugiados en México en términos numéricos, pero no es un problema tan grande para un país como México. Toda la razón. El problema, y en eso yo estoy así al 100%, el problema está cuando resulta que el 66% de estos están confinados en Tapachula, donde no es un gran país, donde no hay una gran economía, donde los servicios públicos están deficientes, donde los indicadores en términos de empleo están muy precarios. Entonces, ahí sí que es un problema. Entonces, pero y esto está relacionado con lo que dijimos de que se tienen que quedar allí.
al solicitar. Entonces se tiene que avanzar más en políticas que posibiliten reubicar a las personas a ciertos lugares donde tengan todas las facilidades de empleo, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo, México es un país muy grande, con posibilidades económicas, donde hay a veces lugares donde la densidad de la población es bajísima y donde no solo no habría problema, sino, y yo concuerdo también lo que señalaba Leticia hace un momento, redefinir la idea estratégica que tenemos de reubicar personas cuya mano de obra es necesaria en muchos lugares del país. Hay muchos lugares en México que están demandando de manera creciente mano de obra y que no la tienen. Luego entonces, de una forma más integral, más inteligente, más estratégica, podríamos romper, ¿cómo se llama? Pegar dos pájaros de un tiro, matar dos pájaros de un tiro. Quitamos la tensión en aquel lugar donde está congestionado y damos la posibilidad de mano de obra en lugares donde se exige mano de obra para el proceso de desarrollo económico. Entonces yo creo que ese desafío es muy importante. Otra, ante un hacinamiento, un congestionamiento de personas en ciertos lugares, pues también tenemos que pensar en inversión local en esos lugares, claro, para que las personas y las comunidades receptoras no lo vean como una presión adicional, sino lo vean como una oportunidad, como bien decía Daniel. Entonces yo creo que es una cuestión también de ver cómo todo esto, a final de cuentas, nos enfrenta menos con los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos esto también le va a convenir, pero también le conviene, sobre todo, lo más importante, es que le conviene a México. Creo que acá lo que hay que hacer es un esfuerzo siempre de poner en la prioridad a México, no poner en la prioridad a los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay prioridades mexicanas que le convienen a los Estados Unidos. Por ejemplo, el trabajo de la Comar. El trabajo de la Comar, bien hecho, con fuerza, con gran capacidad, es ante todo una conveniencia de México. Pero eso al mismo tiempo le ayuda a los Estados Unidos, porque lógicamente esta gente se queda en México. Entonces, hacer las cosas cuya prioridad sirven a México, que a su vez no lesionan a los Estados Unidos, es lo más inteligente que puedes hacer. Claro. Muy bien, coordinador, doctora, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo, como decía, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pueden salir muchísimos programas y vamos a hacer más porque definitivamente es un tema que se le tiene que dar continuidad independientemente de las coyunturas noticiosas que a veces suceden, como cuando fueron las caravanas, cuando hay algún tipo de accidente. ¿Un tuit de Trump? Un tuit de Trump, Híjole, que eso sí desestabiliza. Pero bueno, mientras tanto, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, también a ustedes por acompañarnos, gracias a Capital 21 también por hacer posible este programa al facilitarnos sus instalaciones. Mi nombre es Omar Cepeda Castro y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.